Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU, y de Desarrollo Social de Peña Nieto, está, digamos, enfrentando en muchos sentidos un proceso judicial mayor a que ella estaba enfrentando. Y es que giran orden de aprehensión a Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada, ¿no? Estos ya son crímenes mayores. La orden fue emitida a petición de la CEIDO, ¿no?, que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía, quien presentó una imputación en contra de Robles, a la que responsabiliza de participar, junto con otras personas, en una operación para ocultar o blanquear recursos supuestamente extraídos del erario, ¿no?, o presuntamente extraídos del erario. Si el juez considera que hay evidencia inicial suficiente, se abrirá el proceso en contra de la exfuncionaria federal por los referidos delitos. Se trataría del segundo proceso contra Robles, aunque la diferencia del anterior, este es por delitos considerados como graves, que ameritan prisión preventiva automática. Estaríamos hablando de entre 20 a 40 años de prisión. Y eso solo por cargos de delincuencia. Ups, me salí yo en lugar de sacar la otra cuestión. Pero bueno. Esto es de lo que hemos hablado aquí a grandes rasgos. Es una buena noticia en el sentido de que las investigaciones las están conduciendo por el caso de delincuencia organizada, es decir, de corrupción sistémica. Aquí hemos dicho reiteradas ocasiones que vale muy poco, ¿no?, para la sociedad solamente perseguir la corrupción personal. Es decir, solamente encerrar a las personas que cometen algún ilícito, ¿no?, algo indebido en ese tipo de situaciones. ¿Por qué vale muy poco? ¿No? Pues porque, ¿no? Desviaste recursos, o en el caso de Rosario Robles, que se le está acusando de la omisión de desviar recursos. O sea, ni siquiera de la comisión se la estaba juzgando. ¿No? O sea, se desaparecieron 5,000 millones de pesos en mi secretaría, en la secretaría a mi cargo, y no me di cuenta. Eso es básicamente lo que se estaba juzgando a Rosario Robles, lo cual es un ridículo. Y aquí lo dijimos muchas veces. O sea, no es posible, o sea, simplemente no es posible que no te digas cuenta, cabrón, ¿no? O eres la persona más incompetente de la historia de la humanidad, ¿no?, de la historia de la dirigencia o del servicio público, o participaste en ese esquema, ¿no? ¿Cuál es más probable? Seguramente participó. Y aquí ya la están investigando por participar y por lavado de dinero. O sea, esto, recordemos, la estafa maestra es un esquema que desvió más de 5,000 millones de pesos a través de contratos y programas sociales y ayudas y apoyos con, ¿no?, la facilitación de terceros, de entidades, ¿no?, de empresas fachadas, de empresas invisibles, de empresas fantasmas y de universidades estatales que participaron en esta cuestión de lavado de dinero. Y este dinero terminó finalmente en las arcas del PRI, no en menor medida en campañas políticas. Esto es un sistema como tal. Esto no es una corrupción personal. Esto no es una cuestión de, no, me pasas un portafolio de 5,000 millones de pesos y con ese portafolio, o sea, no, cabrón. O sea, es un desvío sistemático y una extracción de recursos nacionales, de recursos de la gente, para el beneficio de unos pocos, de una oligarquía, en este caso, priista. Es similar a la operación Zafiro, ¿no?, donde está involucrado el gobierno de Coahuila. Sí, el gobierno de Coahuila y propiamente el ex secretario Luis Videgaray, secretario de Hacienda. El delito de delincuencia organizada te permite ir sobre la estructura y no nada más sobre la persona. Y este es un paso importantísimo en la obtención, en el desmantelamiento de ese sistema y en la obtención de justicia. Justicia verdadera no es solamente encerrar, sino es desmantelar la operación que permitió ese saqueo sistemático y, por otro lado, recuperar los recursos. Eso sí te permite el delito de delincuencia organizada. Y es más, delincuencia organizada te permite
cooperar con instituciones internacionales, porque esto fue un esquema de desvío internacional, por lo menos en el caso de Odebrecht, ¿no? Y de Peña Nieto. Entonces, son empresas internacionales, actores internacionales, que traen recursos a México para corromper, ¿no? Para cooptar, y después, ¿no? Contratos internacionales con los cuales saquean, ¿no? Recursos de forma, de nuevo, sistemática. Ahora, si bien es buena noticia, voy a cerrar con el comentario que hacemos frecuentemente y cada vez que hablamos de este tipo de corrupciones. El Estado mexicano y las instituciones no están diseñadas para perseguir este tipo de corrupción. Nunca en la historia de México se ha perseguido y castigado efectivamente la corrupción sistémica. Nunca. Entonces está Fobaproa, están, ¿no? O sea, bueno, tú señalas un dardo en cualquier gobierno, ¿no? Y hubo corrupción sistémica. O sea, contratos de gobierno, ¿no? De Peña Nieto con cuñados, con amigas, con sobrinas, con tal. Calderón, lo mismo. Los amigos de Fox, la estafa maestra. O sea, podemos dar un sinfín, ¿no? El caso Odebrecht, el caso Fertinal, el caso, o sea, agronitrogenados, o sea, y nunca en el Estado de México se ha perseguido y se han desmantelado estas estructuras de poder. El aparato estatal no sirve para eso, no fue diseñado para eso. Y no es que no sirva, o sea, no es que quiera, pero no puede. Ay, sí, quisiera yo perseguir. O sea, no. Es que está diseñado para no perseguirlos, está diseñado para no funcionar en esos esquemas. Es buenísimo y es fantástico para perseguir y para reprimir, ¿no? A la gente de abajo. ¿Estás vendiendo comida en la calle? Vamos, ¿no? Y los policías sobre ti. Hay una persona, un narcomenudista acá. Un operativo, ¿no? Que SWAT, ¿no? Y tal. Para eso sí, es fantástico, ¿no? Es buenísimo. Protestas sociales, ¿no? El Estado mexicano se pinta solo, como pocos en la historia de la humanidad, para reprimir la protesta social. Ahí sí estamos, pero al tiro, ¿no? La fuerza pública y la justicia, y se procesa, y se reprime, y se desaparecen, y se secuestran, ¿qué? O sea, eso sí se reprime. A los de arriba nunca se les ha tocado. Ahora, parece, ¿no? En este gobierno existir por lo menos la voluntad política de hacerlo. Hay que ver si les da la capacidad institucional, que eso es lo importante. Si no hay capacidad institucional, y en la Fiscalía tengo mis severas dudas de que la haya, no se va a lograr nada. De nuevo, un paso en la dirección correcta, pero yo en este sentido soy cautelosamente optimista porque no he visto históricamente resultados de la hoy llamada Fiscalía General de la República, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni de juzgados, ni de magistrados, o sea, no. Cuando veamos resultados, ¿no? Si es que vemos resultados, entonces aquí en este programa estaremos gustosos y gozosos de darle crédito a quien crédito se merezca, de procesar la corrupción sistémica en este país. Antes, seamos cautelosos con estos comentarios, por favor. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, y nos vemos hasta la próxima.